Hola, hola bebesotes locos, ¿cómo están mis bebitos? Bueno, primero les quiero decir, ahora enseguida vamos a hablar del tema de Qatar, que parece que se está picando bastante, hay como bastante polémica con el tema de Qatar 2022, hay algún par de secretitos bastante oscuros de los que vamos a hablar ahora en breve, pero primero quería contarles. Lo que ven de fondo es un recorrido que yo hice por Qatar hace un tiempo. Estuve allá en Qatar, estuve visitando porque, bueno, fui al Mundial. Pero bueno, me sacaron por cuestiones de que me cagué a trompadas con un seguridad, no me dejó pasar, decía que mis entradas eran truchas, le metí un arrebato en la boca, él me quiso agarrar de la remera, le pegué un arrebato en el napo, cayó desmayado y me sacaron, me deportaron de vuelta para Tennessee. En este momento estoy en mi casa en Tennessee, pero de fondo lo que ven es el recorrido que logré grabar por Qatar en ese tiempo que estuve. Así que disfrútenlo de fondo si es que se ve algo, porque seguramente en primer plano estoy yo como debe ser. ¿Por qué todo este tiempo estuve sin subir videos de qué sé yo? Estoy re loco, este programa hermoso donde hablo de lo que se me canta sencillamente la pija, porque para eso tengo este programa. Básicamente, como podrán notar tal vez en mi voz y en mi cara, estuve enfermo, estuve con una gripe bastante virósica que se está dando últimamente por estos lugares, supongo que por todo el país. Hay mucha gente que está entrando como en una gripe media rara y es la que me tocó a mí, pero acá estamos recuperándonos. El tío Mati está aquí para darles a ustedes el video del día de hoy, así que ya estoy recuperado completamente. Por ahí tengo un poquito de moquito, ustedes me van a sentir con una voz media tomada, pero fuera de eso, estoy flama para hablar de todo lo que vamos a hablar en el programa de hoy, perdón, y en todos los que vienen en adelante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está bastante picado el tema de Qatar 2022 y lo que nadie sabía de este país donde se va a organizar el Mundial? Todo comenzó porque yo tampoco sabía lo que estaba sucediendo hasta que vi una entrevista no, un programa de Rial, sí, todos lo tienen a Rial, el hombre este que, bueno, que está hace como 40 años en la televisión y básicamente es odiado / amado, más odiado que amado, diría yo, por el, digamos, porcentaje total del público que existe en Argentina, ¿verdad? Este hombre, Jorge Rial, en un momento se pone como a hablar en su programa de por qué él decidía que al final no iba a ir a Qatar. Que el chabón se había pagado el viaje, ya tenía todo el viaje pagado, la estadía, los hoteles, autos alquilados para poder moverse tranquilo por Qatar. Tenía completamente todo armado con plata de su propio trabajo. Él decía que nadie le había bancado el viaje, nadie le había dado el dinero para poder hacer el viaje a Qatar y ver el Mundial, sino que él de su propio bolsillo había sacado dinero para poder ir. Sin embargo, así todo, canceló los pasajes, perdió las reservas, perdió el dinero cuando se entera lo que estaba pasando en Qatar. Muchos de ustedes dirán, ¿qué está pasando en Qatar? Probablemente gran cantidad de los que están ustedes del otro lado ya sabe lo que sucede en Qatar y por qué hay tanta gente que se está bajando del viaje a Qatar, y muchos otros no lo sabrán. Si no lo sabes, quédate en este video que yo más o menos te voy a explicar y te voy a poner al día de lo que está pasando allá y por qué tanta gente se está bajando, sobre todo celebridades o gente de la farándula. ¿Por qué separo celebridades de gente de la farándula? Porque también, por ejemplo, está Dua Lipa, ¿sí? Esta cantante que no sé de dónde es, creo que no sé si es de Estados Unidos, no sé de dónde es, pero la cuestión que Dua Lipa también se bajó del viaje a Qatar por la misma razón que Jorge Rial. No porque haya visto lo que dijo Jorge Rial, claramente, pero sino porque todos los que se están enterando de lo que sucede en Qatar se están bajando, ¿sí? Entonces, celebridades como Dua Lipa y gente de la farándula, ¿no? Como Jorge Rial, entre muchos otros, están decidiendo cancelar sus reservas, cancelar sus viajes a Qatar por lo que está sucediendo. Ahora, vos te preguntarás, ¿qué es lo que está sucediendo? Bien, yo tampoco lo sabía, yo tampoco estaba enterado. De hecho, se viene hablando del Mundial de Qatar básicamente desde que terminó el Mundial anterior. Y yo recién la semana pasada me vengo a enterar de lo que pasaba en Qatar. Así que más o menos te lo voy a explicar. Básicamente Qatar es un lugar donde hay muchas cuestiones sociales que son bastante diferentes a lo que uno vive. Si bien nosotros vivimos en un país donde todavía existe... me va a saltar un anuncete, perdónenme, esto lo vamos a retirar en un segundo. Me salta un anuncio precioso de una mujer cantando una canción, la cual no vamos a escuchar claramente. Seguimos. Si bien nosotros vivimos en un país donde todavía en ciertos lugares, ciertos puntos se viven discriminaciones y faltas a los derechos humanos, etcétera, no es tan severo como por ahí se vive en Qatar. Porque si bien
uno también dice, no, porque en Estados Unidos también se vive lo que es la discriminación racial y mucha gente te va a decir, no, amigo, en Estados Unidos la discriminación racial prácticamente ya no existe. Bueno, te paso a comentar que eso no es así. En Estados Unidos también la discriminación racial se vive y más de lo que vos crees. Sigue existiendo muchísimo más en ciertas zonas de lo que vos pensás que está erradicado, lo cual no es así. Entonces, si bien estamos acostumbrados a vivir en un país donde se falta el respeto, se discrimina, hay falta a los derechos humanos y muchas otras cosas que están mal, en Qatar esto es todo potenciado al 100, ¿sí? Ya con solo decirte que en Qatar la homosexualidad está prohibida, ¿sí? Y es penada por la ley, como si fuera una especie de, no sé, de delito ser homosexual, ¿sí? Te estoy diciendo mucho. Me parece que ahí ya te estoy dando una gran, un gran detalle de lo que más o menos te vas a enterar en este video. Pero arranquemos por un principio. Como para empezar fuerte, pero a la vez con lo más dentro de todo suave, como para no darte el cachetazo más fuerte en el pómulo derecho apenas empieza este programa, te digo que en Qatar la mayoría de la gente se está bajando principalmente por el tema de que no se respetan los derechos humanos. Por ejemplo, y esto no es una pelotudez, te lo digo, es grave, ¿sí? No, con esto yo no quiero decirte bajate, ¿no? Si vos estás por ir a Qatar, estás por viajar, te sacaste los pasajes, hiciste las reservas o estás por ir, lo cual primero te felicito porque con lo que vale el viaje la debes estar facturando lindo o tus papás la deben estar facturando lindo, pero si estás por ir, te felicito amigo, tenés el dinero para hacerlo, que no es poco, pero si estás por ir, tenés la suerte de hacerlo, eso es uno de los privilegiados, no te estoy diciendo para nada que te bajes, todo lo contrario, andá y disfrútalo, pero sabé que es un lugar donde, bueno, las cosas no están bien y no se respetan muchísimas cosas. Por ejemplo, para la construcción de lo que fueron los estadios para hacer este mundial, se utilizó trabajadores de India, de Pakistán, de Nepal, de Bangladesh, de todos esos lugares donde hay muchísima pobreza, muchísima falta de trabajo y muchísima gente que está dispuesta a hacer lo que sea por muy poco. De hecho, fíjate que lo que te voy a decir ahora, se les obligó a esa gente, a la gente de India, de Nepal, de Bangladesh, de Sri Lanka, se les obligó a esa gente que pagaran, ¿sí?, para ser contratadas, para utilizarlas como mano de obra forzada para hacer los estadios del Mundial. Y esto no es una gilada, lo que yo te estoy diciendo no es una gilada, no es una cuestión meramente de algo que te digo al pasar y olvídatelo. No te pido que ahora salgan todos a hacer un quilombo para que el Mundial de Qatar se termine o lo cancelen, porque sería estúpido. De hecho, ni siquiera yo quiero que se cancele, porque de hecho lo quiero ver, boludo, me muero por verlo. Y mañana arranca, lo estoy grabando esto un 21, ya tengo la pija parada para que se hagan las 7 de la mañana el día del 22 y ir a ver a Messi hacer los goles. Pero bueno, hablemos de lo que todos están hablando. ¿Por qué se bajan? Por esto que te estoy contando. Esta gente de extrema pobreza, de India, de Nepal, de estos lugares que te contaba recién, fue obligada a poner un arancel, a pagar para ser contratada, para luego trabajar en mano de obra forzada por un horario completamente ridículo, horas al día, horas y horas y horas al día, para la construcción de los estadios, y luego a esa gente no se le pagaba. ¿Sí? O sea, ellos pagaban para laburar y después no se le pagaba un sueldo, y de hecho, no solo eso, sino que más de 40 personas fallecieron, murieron en la construcción de estos estadios hermosos a los que ustedes ahora van a asistir a ver los partidos. Sigo, repito, con esto no estoy intentando que vos del otro lado te sientas un pendejo y digas, uy, estoy acá como un pajero sentado en un estadio que fue construido con mano de obra forzada, por Dios, soy un delincuente. No, vos no sos ningún delincuente ni sos parte de la delincuencia. Lamentablemente, sos una persona que va a disfrutar de las instalaciones como cualquier otro y así tiene que ser. El que tendría que, digamos, poner las cosas en su lugar es el país que está llevando adelante este evento
y no debería haber hecho las cosas como las hacen, pero no fue solo por el Mundial, ni por el evento mundial que se está armando, que se dieron estos acontecimientos, sino que ya es un país que se maneja de una manera bastante medieval, por así decirlo, a pesar de que vos vas y es una ciudad completamente moderna. Bueno, es bastante moderna la ciudad, pero mentalmente tienen años luz de retraso, por así decirlo, si se entiende lo que quiero llegar a decir. Permiso. Me cayó un mensajito probablemente de mis compañeros de mi banda. Seguimos, perdón, la distracción. Como les decía recién, más de 40 personas, ¿sí?, se murieron haciendo los estadios y básicamente lo que hizo Qatar, o sea, como para decirlo así rápido y sincero, fue, bueno, mira, murieron 40 chabones haciendo los estadios, ¿qué vamos a hacer? Simple, no nos vamos a calentar porque murieron 40 boludos haciendo los estadios, vamos a indemnizar a las familias, le damos un dinero que con plata todo se arregla y van a cerrar el orto. Entonces, el ofrecimiento a la familia de los muertos fue, mono, mira, sé que usamos a tu familiar, a tu tío, tu primo, tu padre, no sé qué es tuyo, como mano de obra forzada, no le pagamos un mango y es más, hasta de hecho le cobramos para que él venga a trabajar. Mira, no te quería contar, pero murió trabajando, se cayó de un andamio, no sé cómo fue, se quebró la cadera, murió. ¿Te parece si te tiro unos $15? ¿Entendés cómo se manejan? Es bastante turbio. Pero es la realidad, es esto lo que se hace en Qatar. Se ofreció dinero, ¿sí?, por los muertos. Entonces, claramente, es un mundial que está construido a base de esclavitud, ¿sí?, de esclavos y mano de obra forzada. Entonces, la gente, las celebridades, están empezando a bajar. A ver, yo voy a ser honesto, yo no me voy a poner acá en el papel de moralista, ni me voy a poner acá en el papel de hombre perfecto y te voy a decir, yo, si tuviera la plata, no voy ni en pedo. Porque, ¿sabe qué? No voy a ir a un lugar a sentarme a un estadio donde está construido con mano de obra forzada. Murió gente intentando construir eso y encima era gente pobre que le obligaron a pagar para trabajar, amigo. Yo no voy a ser parte de esta locura. Andate a la concha de tu madre, Qatar. Yo no voy a hacer eso, no lo haría. ¿Por qué? Porque soy honesto, soy sincero, digo las cosas en la cara y por supuesto que si tuviera el dinero para irme a Qatar a ver el Mundial, lo haría de cabeza de chapuzón y me chupa 3 kilómetros de pija, ¿me entendés? Cómo fueron construidos los estadios. Iría directamente a disfrutar de ver a mi selección en carne propia, en vivo y en directo, boludo, y no me estaría preocupando por eso. Pero también hay que reconocer que hay todo un trasfondo oscuro, ¿entendés?, detrás de la construcción de este evento, que no se puede tapar el sol con un dedo ni taparse los ojos ante una situación como esta. Entonces es por esto que muchísima gente se está bajando del Mundial. Así como te menciono a Rial, lo cual es algo muy pequeño y efímero en todo esto, te estoy mencionando celebridades tales como Dua Lipa y probablemente haya muchas más, no investigué ahora, pero hay mucha gente que se está bajando, no son los únicos. Imagínate que si se baja Dua Lipa, muchísima otra gente va a empezar a querer imitar ese comportamiento, muchas otras celebridades del mismo índole van a querer copiar este comportamiento para quedar, digamos, dentro de todo, ¿cómo decirlo?, socialmente bien, políticamente correcto, y van a empezar a bajarse, ¿sí? Ahora, yo cuando veo el video de Rial que dice, no, porque yo no voy porque no se respetan los derechos humanos en Qatar, tienen gente de esclavos laburando, mano de obra de pobres y bla, bla, bla. Cuando veo esta entrevista de Rial, no entrevista, sino que en su programa él estaba dando estas declaraciones, por así decirlo, en los comentarios de aquel video, toda la gente le contestaba, bueno, Rial, vos no te preocupes que nadie te va a extrañar, vos no vayas porque igual nos chupa la pija, Messi se va a hacer un problema porque Rial no va al Mundial. Claramente que a todos nos chupa 40 kilómetros de verga que Rial no vaya al Mundial. Y es más, yo te digo, para mí, a Rial, y esto es una opinión que sale de mí y cada uno puede pensar lo que quiera, y si Rial ve este video me puede tirar la goma porque yo no estoy diciendo nada que sea malo, ni lo estoy ofendiendo, simplemente estoy diciendo lo que pienso y para eso tengo este programa y lo hago. Para mí a Rial le chupa 3 kilómetros de verga los derechos humanos y la mano de obra forzada, ¿me entendés? Y la gente que murió construyendo los estadios y nadie veló por esas vidas, ni pagó los precios que esas vidas valían. No hablo de dinero, sino hablo de los derechos humanos, ¿no?
A Real todo esto le chupa un huevo. Para mí es una gran jugada para parecer el mártir, ¿me entendés? De la Argentina, el buen hombre, el tipo perfecto, el buen tipo. Mirá, yo me pierdo el Mundial de Qatar solo por respetar los derechos humanos de los cataríes o de la gente de India, Pakistán o Nepal que estaba laburando para los estadios. Para mí es una simple máscara que el tipo se pone para quedar como the best man of the world, ¿entendés? In 2022, ¿me entendés? Chupame la verga, Real. Para mí es eso, simplemente él se baja para dar esta imagen de miren qué capo y bueno que soy. No creo que a Real le importen los derechos humanos. Y si sí le importan y me estoy equivocando, me disculpo, Real, pero no lo creo, no lo creo. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esto no quiero tirarte abajo a vos el Mundial de Qatar 2022. Si lo estás por ver, muchísimo menos, porque verlo de tu casa no creo que sea, digamos, ser cómplice de las barbaries que se viven en Qatar. Así que despreocupate, perro, yo también lo voy a ver en mi casa, como todo el mundo. Y si vos estás por ir a Qatar y estás por viajar, amigo, no te sientas culpable ni cómplice de las barbaridades que se hacen en ese lugar. Vos sos simplemente un espectador que pagó para ir a ver un evento donde va a ver a su país y a su selección y no tenés por qué sentir que estás siendo parte de todo eso. Sí te puede pasar que decís, ahora tengo esta información que vos me das, sé lo que está pasando en Qatar, sé cómo se hizo este evento, sé que murió gente pobre haciendo este evento, creando este evento, construyendo los estadios y que ni siquiera sus muertes fueron, digamos, hechas justicia, y sin embargo así todo estoy yendo a darle, digamos, ganancia a ese país porque, digamos, todo el turismo que llega al país por el Mundial enriquece al país y vos estás siendo parte de ese enriquecimiento con tu llegada a Qatar. Entonces vos dirás, ahora que sé todo esto, si participo en el Mundial de Qatar, si voy a verlo, estoy colaborando en cierto punto a enriquecer a ese país que está lleno de, como dije antes, barbaries. Bien. Puede ser que te sientas culpable, pero, qué sé yo, siento que en cierto punto podés llegar a sentirte desde algún punto que te toque a vos, no responsable, pero sí, como dije antes, culpable, desde el lado de la participación, si querés verlo de esa forma, pero honestamente siento que no deberías sentirte así. No es tu responsabilidad, ni la de ningún argentino, ni la de ningún francés, ni japonés, ni nada que haya ido a ver el Mundial. No es la responsabilidad de nadie, es la responsabilidad de un país que está viviendo mentalmente en la era medieval, están atrasados 10 millones de años y por más que tengan esos edificios metálicos espectaculares que estamos viendo atrás, parece que la cabeza no le funciona. ¿Por qué? Porque te estoy por contar otra cosa más que parece que te va a dejar con el culito bastante hirviendo. Escuchá lo que te voy a contar. Al parecer, como te dije al principio de este video, como dato, digamos, de golpe de impacto, ¿sí? La homosexualidad en Qatar está completamente prohibida, es ilegal, ¿sí? Y ahora te voy a leer una frase de una de las personas, de los capos de Qatar, que tiró, que es espectacular, espectacular en el mal sentido. ¿Viste cuando dicen, es raro de... o sea... No, risa de divertido, no risa de divertido, risa de raro, güey. Esa frase de mierda, ese meme de mierda que ahora no me la puedo acordar y estoy quedando como un imbécil adelante de ustedes. Bueno, esa frase. O sea, esto no es espectacular de lindo, es espectacular de raro, ¿sí? Hay mucha gente, ¿sí? Que como en Qatar la homosexualidad es ilegal y está prohibida y está penada, ¿sí? ¿Estás escuchando? Está penada, está penalizado ser homosexual, o sea, una locura. Es como que a vos te penalicen porque tenés novia, pelotudo, y porque vas a Qatar con tu novia. ¿Me estás escuchando lo que digo? O sea, es una locura. Gente de la comunidad LGBT o gente gay, homosexual, boludo, no quieren asistir, y no solo de Argentina, sino de todo el mundo, no quieren asistir a Qatar por miedo a acoso, detenciones de la policía. Y no es un tema menor, no es un tema que vos decís, bueno, boludo, anda tranquilo, no te va a parar la cana. Sí, amigo, sí. Sí te van a parar. Porque, a ver, vos podrás decir, bueno, andá con tu pareja, y si son dos varones,
que están en pareja, no se tomen de la mano, no se den un beso y no van a llamar la atención, entonces la policía no los va a parar. Claro, entonces vos tenés que ir con tu pareja como si fuera un amigo, porque no tenés derecho a demostrar el amor que sentís por tu pareja en la calle. Solo para fingir que no es tu pareja para que no te pare la policía, porque está prohibido ser homosexual. Estamos todos viviendo en una nube de pedo. O sea, en Qatar, ¿no? Claramente. Entonces, acá tengo la frase escrita. Dice, ¿qué dijo uno de los capos de Qatar? Que no me acuerdo el nombre, ni me calenté en anotarlo porque me pareció un pelotudo en marca cañón, entonces no la anoté. Pero este forro dice básicamente, y cito, el afecto en público no forma parte de nuestra cultura, pero de todas maneras, todos son bienvenidos. Vamos a desglosar, ¿sí? Vamos a desglosar un poco esta frase. El afecto en público no forma parte de nuestra cultura. O sea, no te quiero ver, mientras vos estás mirando un partido de fútbol, darle un beso en la boca a tu novio o a tu novia, porque directamente te casamos de las mechas, te cagamos a trompada y te metemos en un calabozo. ¿Me entendiste? O sea, básicamente es eso. El afecto en público no forma parte de nuestra cultura. O sea, no está permitido acá el afecto en público. No te acaricies con tu novia, no te des un beso, no te abraces con tu pareja en lugares públicos. Pero de todas maneras, todos son bienvenidos, mientras se porten bien. O sea, tiene un doble sentido tan fuerte esta frase que es terrorífica. Terrorífica. Entonces, lógicamente, lo que sucede es que muchísima gente se está bajando por estos dos motivos principales. Hay muchísimos motivos más que son bastante oscuros y que son bastante turbios, que están dentro de la sociedad catarí y que están detrás de todo el evento del Mundial, etcétera. Pero estos dos fueron los puntos más fuertes que yo encontré que estaban para comentar. Porque de repente también ahora se está viralizando mucho esto de ¿qué pasa en Qatar? ¿Por qué se están bajando tantas personas? ¿Por qué de repente muchos se están parando de mano con el tema de ir a Qatar? Bueno, acá te lo cuento. Primero y principal, mano de obra forzada de gente india, de Nepal, de Bangladesh, que los llevan, les hacen pagar primero para trabajar después. Es como que yo te contrato a vos para laburar, pero pagame si querés trabajar. Y después yo a vos no te pago. Y si te morís, le tiro una guita a tu familia. Básicamente eso, ¿sí? Y aparte de que los hacen laburar como, viste, esclavos completos, horario full time, perdón, permiso. Horario completo, full time, amigo, como si fueran robots, ¿sí? Y los hacen vivir hacinados. Para el que no sabe lo que es vivir hacinado, es como chanchos, vivir acumulados uno arriba del otro. Duermen en lugares, en galpones, ¿sí? Uno arriba del otro, como si fueran mierda, y son seres humanos, ¿sí? Y a la hora de trabajar los levantan, los sacan a todos, así donde están todos amontonados, y los llevan a donde tenían que laburar, y los hacían laburar para construir los estadios en tiempo récord, con la menor posibilidad de gasto, ¿sí? Con mano de obra prácticamente gratuita, forzada, y si muere alguno, le damos unos dólares a la familia. Primero eso, que es tremendo. Y después, el otro punto fuerte es este que te digo, de que la homosexualidad está prohibida de una manera ridícula, y básicamente toda la gente de la comunidad LGBT del mundo está realmente dudando si viajar a ver un mundial o no, con su pareja, o solos, o como sea, por miedo a, ya te digo, sufrir acoso, sufrir detenciones, en una de esas te desaparecen, ¿vos me entendés? Entonces la verdad que hay mucha gente que está teniendo sus serias dudas. Pero bien, esto es lo que pasa con el Mundial de Qatar. Esta es la verdad, esta es la realidad, esto es lo que pasa en Qatar, no con el Mundial de Qatar. Con el Mundial de Qatar pasa el tema de los estadios y cómo se construyó y etcétera. Y en Qatar en sí pasa todo el resto, que de hecho hay mucho más. Entonces, volviendo un poco a la raíz del tema, yo no estoy acá para decir el Mundial de Qatar es una locura, no vayan, o sea, tipo, cualquiera, boludo, el que participa de eso es un terrible hijo de puta, o sea, no podés ser parte de eso, sos un monstruo, sos un Hitler reencarnado, no podés estar ahí porque sos parte, sos cómplice. Yo no estoy diciendo eso, amigo. Si tenés la guita para ir a Qatar, andá y disfrutalo, pero sabe simplemente el contexto de toda la situación, pero no te sientas culpable ni muchísimo menos
cómplice de situaciones que no te corresponden, amigo. Simplemente vos estás yendo a ver un evento. Los responsables de lo que sucedió y de cómo se construyó ese evento son precisamente los generadores de todo eso, los que tendrían que hacerse cargo, ¿sí? Que da mucho odio y da mucha bronca pensar que en 2022, con una ciudad tan moderna como la que estamos viendo acá atrás, existan todavía ese tipo de mentalidades. Es horroroso. Agradezco a Dios, a pesar de todos los problemas que tenemos en este país, haber nacido en Argentina. Agradezco a Dios. Disfruten del Mundial, vívanlo, siéntanlo y vamos a romperla. Esto es lo que pasa en Qatar y con el Mundial de 2022. Esto es, qué sé yo, estoy re loco. Acá tienen la información. Esto es lo que pasaba con el Mundial. Espero que adquieran la información, la piensen, la procesen, pero que no vaya más allá. Nadie es responsable más que los propios comandantes, por así decirlo, de ese país. Disfrútenlo. Los quiero mucho y qué sé yo, estoy re loco.